ya habló de la importancia de la radiología en los métodos por imágenes. Yo voy a hablar de por ahí los dos estándares que se hacen y que también piden los reumatólogos. Sobre todo va a ser ecografía y resonancia, cuándo la pedimos, cómo la pedimos y qué nos permite ver, a qué le suda tanto al reumatólogo como al médico clínico para hacer el diagnóstico. Bueno, los objetivos es reconocer los principales métodos de imagen en reumatología, identificar los hallazgos imagenológicos característicos de las artropatías, diferenciar las imágenes de estructuras normales y patológicas, analizar la utilidad de las imágenes en el diagnóstico temprano y seguimiento e interpretar las imágenes básicas en estudios comunes en artropatía. Esto, bueno, está en inglés, discúlpenme, pero es como un resumen de lo que terminó de hablar Fabián, como para que nos quede un poquito, lo explicó excelente, pero un resumen básico. Vamos a tener inicialmente, en relación a la reducción del espacio articular, si es asimétrico con osteocitos y esclerosis, que vamos a pensar en algo degenerativo, como muy bien lo explicó él. Puede ser una típica osteoartritis, que lo explicó Fabián, o una osteoartritis atípica. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta la distribución, la edad, puede ser postraumática por depósitos de cristales como gota, las neuropáticas y las relacionadas con hemofilia. La artropatía hemofílica, si bien es infrecuente, cuando aparece es totalmente devastante para el paciente. Y si es simétrica, con erosiones y afectación de partes blandas, uno pensaría, o en general si es simétrica, que es inflamatoria. Si afecta más de una articulación, ya sea oligo o multiarticular, uno pensará, si es proximal y no tiene de vuelta, remarcar lo que dijo Fabián, no hay proliferación sinovial, y acá le agregamos, hay osteopenia en banda, artritis reumatoidea. Ahora, si es distal y hay proliferación sinovial y también periostitis, pensar en cero negativa. Si es periférica, la artritis psoriásica u otras artritis, ya sea relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal o lo que fuere, y la que afecta fundamentalmente el eje axial, donde el paradigma es la espondilitis anquilosante. Ahora, si nosotros tenemos una monoarticular, inicialmente pensar en algo infeccioso, Bueno, acá tenemos un resumen de lo que dijo Fabián, una articulación normal. Esta es la afectación en la artritis reumatoidea. Ven las erosiones marginales que mostró Fabián. Esta es una típica mano de artritis reumatoidea y su rodilla. Ven donde se localizan inmediatamente al lado del cartílago. Por eso son marginales, porque están inmediatamente intraarticulares, pero al lado del cartílago. En la osteoartritis, lo que está comprometido, o en la artrosis común, lo que está comprometido es el cartílago y posteriormente el hueso sinovial. Esto es la artritis erosiva, lo que él habló de la lesión en forma de gaviota, donde las erosiones son centrales y también tenemos proliferación. Lo mismo que en la artritis psoriásica, también tenemos la proliferación y la reabsorción ósea. Y en el caso de la artropatía gotosa, son yuxtaarticulares, es decir, están inmediatamente al lado de donde la membrana sinovial se inserta en el hueso. No son articulares, yuxtaarticulares y con formación de partes blandas. Acá tenemos las radiografías, ven la simetría de una R con la simetría de una osteoartritis común, la artritis erosiva. Esto es lo que remarcó Fabián de la proliferación ósea y la periostitis, y estos son los tofos gotosos con estas erosiones yuxtaarticulares. Bueno, y acá tenemos una representación 3D muy linda en tomografía. Los métodos por diagnóstico por imágenes que utilizamos para ver las artropatías son la radiografía, el ultrasonido, la resonancia y en menor medida la tomografía, la gammagrafía ósea y por supuesto la densitometría. ¿De qué vamos a hablar? Yo lo que voy a hablar es del ultrasonido. La ventaja, no utiliza radiación ionizante, alta disponibilidad, podemos evaluar el paciente en tiempo real, con diagnóstico precoz, podemos utilizar Power Doppler y es un método económico, accesible, lo podemos hacer en cualquier momento. Las desventajas es que es operador dependiente, como todo, el médico debe saber lo que tiene que buscar, como en todas las especialidades. Si desconocemos lo que buscamos, no vamos a interpretar lo que estamos viendo. Es limitado a las estructuras profundas, es decir, ¿podemos ver edema? No, podemos ver
la articulación sacroiliaca y no, podemos ver todo alrededor, se puede ver la cortical y las partes blandas bárbaras, pero el sonido, el ultrasonido no atraviesa hueso, eso tiene que quedar claro. Por lo que dije acá, bueno, el tiempo, esto va a depender de cada uno de los operadores y bueno, tiene menor utilidad en la obesidad. La ecografía en la R, esta es la distribución, el dibujito. Como todo imagenólogo nos gustan mucho imágenes, así que bueno, esto es la distribución en cuanto a cómo afecta, de vuelta a lo que dijo Fabián, afecta el carpo, las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, en los pies también. Normalmente al reumatólogo cuando nos pide evaluar, si es básico nos va a pedir de ambas manos y de ambos pies, nosotros ya sabemos dónde tenemos que ir a buscar para R. Y también evaluamos la región tarsal y la articulación del tobillo, porque ello le va a importar si tenemos sinovitis, senosinovitis. Por supuesto, en el eje axial afecta la articulación atlantoaxoide y puede afectar otras articulaciones más grandes como hombro, codo, cadera y rodillas. En la etapa temprana, ¿qué vamos a ver nosotros en artritis reumatoidea? Hallazgos como sinovitis y derrame articular, la tenosinovitis y paratenonitis. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de los tendones de nuestro organismo están envueltos por sinovial, pero hay algunos, por ejemplo, tendón de Aquiles o lo que sea, no tienen sinovial, sino que tienen un paratenon. Eso es importante, nunca va a tener una tenosinovitis el tendón de Aquiles, sino una paratenonitis. Las erosiones óseas, detecta la ecografía con una buena resolución, erosiones iguales o mayores a 0,1 milímetro. Eso es muy precoz. Recién Fabián dijo, si viene un paciente joven y en menos de un año del cuadro evolutivo tiene una erosión que se ve en la RX, nos va a dar un mal pronóstico. Seguramente si lo hubiésemos visto en ecografía, alguna más tendría, más chiquita. Permite la evaluación en escala de grises, que es cuando nosotros lo vemos blanco, negro y grises, y también la utilización de Power Doppler. Un Power Doppler positivo me habla de inflamación, de actividad activa, de enfermedad activa o de proceso activo de la enfermedad. Y también me permite ver en enfermedades avanzadas las erosiones óseas, que ya dijimos cómo eran la distribución, que son marginales, el panus, que es este tejido granulomatoso que invade y destruye todo, la deformidad articular y el colapso, los cambios tendinosos degenerativos de los tendones con rupturas parciales o totales. Nosotros vemos el dedo en Boutournier, también vemos las rupturas completas, podemos ver dónde está retraído el tendón. El reumatólogo ya sabe clínicamente lo que tiene, pero bueno, muchos pacientes para tratar de recuperar la movilidad y de las manos, sobre todo la pinza y demás, tienen que serse sometidos a cirugía reconstructiva de los tendones. Es importante para el cirujano que nosotros le digamos dónde está, cuáles son las características, y puede o no tener Power Doppler. Bueno, esto es el sistema que utilizamos en ecografía, ya está desde hace bastante, el 2009, es utilizado por el grupo europeo y estadounidense de OMERAC y es el que utilizamos todos, lo que hacemos ecografía en artropatías, en artritis reumatoidea. ¿Qué me permite ver esta evaluación? Tanto en el modo B que nosotros le decimos, modo blanco y negro, escala de grises, como en Power Doppler. Esta es una articulación normal. Acá tenemos la articulación metacarpo-falángica, ¿sí? De la mano. Esto sería el fat pad o la grasa sinovial en condiciones normales. Acá ya nosotros empezamos a ver una especie de abombamiento cuando tenemos una sinovitis leve y cuando tenemos distintos grados. La leve, la moderada, que sería grado 2, es decir, que se extiende más allá del límite de la articulación, pero todavía el borde superior es plano. Y esta, que es una severa o grado 3, donde tenemos un gran abombamiento y distensión. Recuerden, fíjense, acá la articulación normal, esto solo tiene de sinovial o fat pad. Miren acá, todo esto, toda esta panza, esto es lo que nosotros podemos ver. A esto nosotros le agregamos Doppler. También tiene una especie de escala o scoring. Grado 1, cuando tenemos de 1 a 3 puntos, pueden ser confluentes o no, pero no más. Grado 2, cuando sí tiene vascularización, más de 3 puntos, pero menos del 50 o afecta menos del 50% de la articulación.
y grado 3 cuando está afectado por ese Power Doppler más del 50% de la articulación. ¿Por qué se prefiere el Power Doppler y no el Doppler color? Porque el Power Doppler es mucho más sensible porque detecta mínimos flujos. El Doppler color detecta sobre todo los eritrocitos, pero este detecta cualquier tipo de flujo y es fundamental usar siempre Power Doppler y no Doppler color, como dato para los imagenólogos. Bueno, acá tenemos lo mismo, un poco más organizado para que sepan los distintos grados: normal, grado 1, grado 2 y una lesión grado 3. Acá estamos viendo característicamente lo que vemos, ¿sí? Una sinovitis en una paciente que ya tiene una R de larga data. Ven que no tiene Doppler, pero bueno, es un panus de tipo, una sinovitis de tipo fibrosa, ya no tan activa. Acá tenemos una sinovitis activa con vascularización, entonces sería un grado 2. Lo mismo acá, esto sería por vascularización, tenemos 2 puntos, o sea que sería un grado 1, a pesar de que tiene bastante sinovial. Y como dijimos, ¿qué más me permite ver la ecografía? Me permite ver los tendones. ¿Tiene compromiso periarticular? Sí, tenosinovitis. Esto es un tendón longitudinal y este axial. Podemos observar el tendón y la vaina, que es todo esto negro, está totalmente engrosado con incremento de la vascularización. Esta es una paciente que tiene una artritis reumatoidea de más de 40 años de evolución, donde se ve el cabo proximal del tendón roto, la ruptura tendinosa y la retracción. Y otra cosa podemos ver, los nódulos reumatoideos que pueden tener estos pacientes, también los podemos ver. Como dije, es fundamental para detectar erosiones de pequeño tamaño. Acá tenemos el carpo y pueden ver esta pequeña erosión de 2,6 milímetros, cómo se observa esta disrupción de la cortical, hasta erosiones voluminosas, que me habla obviamente de irreversibilidad, con Doppler positivo, que me da el famoso signo del volcán, que me da, bueno, irreversibilidad y gravedad de enfermedad. ¿Cómo sería el informe que yo presento? Esto lo puse para manos, pero para pies sería igual. Informamos cada mano en particular, en donde vamos a informar la muñeca, si tiene sinovitis, si no tiene, el grado de señal Doppler que tenga. Si tenemos tenosinovitis, recordemos que la tenosinovitis va a ser más frecuente en los tendones extensores que en los flexores, y dentro de los extensores, el cuarto y el sexto compartimento son los más afectados. ¿Por qué el sexto? Porque dentro del carpo el que más se afecta siempre es la apófisis estiloides cubital, o el que primero se afecta, más que más se afecta. Después, también me permite ver el túnel carpiano. Cuando nosotros evaluamos el margen molar, tenemos que determinar el área transversal del nervio mediano. En condiciones normales es 10 milímetros cuadrados. Eso es el valor normal. Si está aumentado, tenemos diversos grados y podemos decir, en cuanto a la clínica del paciente y demás, que puede tener una neuropatía asociada a la artritis reumatoidea, que es bastante frecuente. Evaluamos las metacarpofalángicas proximales, las distales, por supuesto los tendones flexores, y le podemos agregar si tiene además, con pacientes añosos, signos de artropatía degenerativa secundaria asociada. Con los pies pasa lo mismo. Acá vamos a hablar un poquito de una artropatía seronegativa y otra por depósito de cristales. ¿Qué me permite ver la artritis reumatoidea? Bueno, me permite ver lo que puso Fabián, la imagen del dedo en salchicha, ese engrosamiento fusiforme difuso de la parte blanda con erosiones articulares. Otra cosa que me permite ver son las entesopatías. Las entesopatías son muy fáciles de ver en ecografía. ¿Y qué es una entesis? Es donde el tendón se pega o se inserta en el hueso. Normalmente, si ya me pide, yo ya sé que tiene una artropatía seronegativa, idealmente 3 lugares tengo que ir a buscar. El tendón rotuliano, donde se pega a la rótula o a la tibia, el tendón de Aquiles en su inserción en el calcáneo y la fascia plantar en la cara posterior del calcáneo. Esos son como los 3 lugares fundamentales de entesis que más se van a afectar y que más van a representar para el médico reumatólogo la afectación. Podemos ver esta tenosinovitis con incremento de la vascularización. Esta es la grasa retroaquiliana que debería verse negra y se ve como inflamada. Y esta es una bursitis asociada que también acompaña bastante a las artropatías seronegativas.
Acá tenemos una bursitis olecraniana que también la podemos ver y visualizar. Y esto es una metatarsofalángtica del hallux, donde podemos ver también esta imagen ecogénica yuctaarticular, que es un tofo gotoso que se puede ver. Algo que también podemos ver en la artropatía psoriásica son las alteraciones unguiales, las alteraciones de la uña, de la placa unguial. En condiciones normales esto es típico de una artritis psoriásica, pero en condiciones normales esto sería la uña y acá abajo sería el lecho unguial. Esto, recuerden, es la falange distal. Se ve como 3 capas. En la artritis psoriásica se forma una sola capa y muchas veces puede ser predictor, incluso antes de que aparezcan la sintomatología a nivel de la columna o la clínica. Eso también lo podemos evaluar y lo informamos, ¿sí? Seguimos. Entonces, como resumen, el edema óseo lo vemos en resonancia. Todo esto, sinovitis, tenosinovitis, erosiones, entesitis, bursitis, y si tiene o no vascularización, que es el que marca el grado de actividad, en ecografía. La osteopenia, y bueno, es patrimonio de la radiografía, eso ni hablar. Seguimos. ¿Qué pasa si me piden una ecografía y el médico no responde? No responde la ecografía a todo lo que tiene el paciente, a la clínica del paciente, o no puedo ver otros hallazgos. ¿Para qué sirve? Bueno, permite ver edema óseo, como por ejemplo en esta resonancia con las erosiones. Como dijo Fabián, la artritis reumatoidea, la articulación que le gusta en el eje axial es la atlantoaxoidea. Entonces, ¿qué me permite ver? No solamente la subluxación atlantoaxoidea con el PANU, sino también otra de las complicaciones más temidas, que es la invaginación basilar y la compresión de la médula. Ven acá, la médula normalmente se ve negra y en esta porción está más blanca, o sea que ya tiene signos de mielomalacia, de compromiso medular. Acá pueden ver en una rodilla, esto sería en un corte axial, la rótula, el fémur. Esto más que nada se lo puse como didáctico porque ven el líquido y toda la proliferación sinovial. Esta es una paciente que tiene más de 40 años de evolución de la artritis reumatoidea, con múltiples erosiones marginales, simétricas, bilaterales. Acá también lo mismo. Y fíjense que se extienden más allá de la articulación. Se dice que esto es la precuela, este edema óseo que vemos va a ser la precuela de futuras erosiones, porque el panus microscópicamente, intracelularmente, se mete adentro del hueso y va destruyendo. Y acá como es la captación de la sinovial. O sea que si pedimos una ecografía para artritis reumatoidea, la pedimos con Power Doppler. Y si pedimos una resonancia, la pedimos con contraste. Que quede ese criterio claro, ¿sí? Seguimos. Bueno, ¿qué otra cosa me permite ver la resonancia? Estos pacientes suelen utilizar corticoides y demás y nos permite ver rápidamente, antes que la radiografía, esto es muy grosero, necrosis ósea, ya sea una NOA o infartos óseos. La diferencia entre la necrosis ósea vascular y los infartos es la misma etiopatogenia o similar, nada más que una es una superficie articular y otra a nivel metafisodiafisaria. Pero bueno, también podemos ver todas estas lesiones geográficas características de los infartos en pacientes que tienen una corticoterapia de larga data. Ahora, las artropatías seronegativas, las características ya las dijo Fabián, y las dividimos en 2 grandes grupos. Las que afectan el eje axial, la espondilitis anquilosante es el ejemplo fundamental, y las que afectan en forma periférica, las de artritis psoriásica, sobre todo interfalángicas distales y demás artritis. Según la Asociación Internacional de Artropatías Seronegativas, tenemos una etapa preradiológica para las artropatías seronegativas, donde la RX es normal y la resonancia va a ser positiva. Y como dijo Fabián, ¿qué va a haber? Va a haber el edema. El edema es solo patrimonio de la resonancia, ¿sí? Y para las periféricas también vamos a tener, por ejemplo, dactilitis y demás. ¿Cuáles son las ventajas de usar resonancia? Detecta inflamación precoz, detecta sinovitis, entesitis y osteitis. Evalúa estructuras profundas, no utiliza radiación, distingue inflamación activa de lesión crónica, eso es fundamental. Me permite realizar imágenes funcionales. Ahora las últimas publicaciones, 2023, 2024,
Me hablan de utilizar para las espondiloartropatías, yo después les dejo un resumen de un artículo, utilizar técnicas de difusión para detectar precozmente. Muchas veces estos pacientes, fíjense que el tiempo que lleva es de 20 a 45 minutos, están muy doloridos. Muchos no aguantan estar en el resonador, quedándose quietos, que no se muevan, qué sé yo. Entonces, por ahí hacer una secuencia que dura 3 minutos de difusión como para detectar edema podría ayudarnos y hacer la detección precoz, ¿sí? Bueno, hay algunas contraindicaciones, como los pacientes que usan marcapaso, implantes metálicos, claustrofobia y la insuficiencia renal crónica. Esta la puse sí y no, porque si no tiene contraste, no pasa nada, se puede hacer. Si tiene contraste, sí está contraindicada porque podemos hacer esa nefropatía por gadolinio, que es irreversible. Bueno, ¿cómo vemos? ¿Cuál es el protocolo? Secuencias T1, T2, es fácil y claro. T1, T2 y secuencias con supresión grasa, sin y con contraste. Para que vean un poquito cómo veo, el líquido en secuencias T1, que es la secuencia más parecida a la tomografía, más parecida a la RX, que me da una idea estructural de lo que está pasando, lo veo negro. En secuencias T2 y FASAT, que son líquidos sensibles, lo voy a ver brisante, o sea, hiperintenso, y acá también. El edema en secuencias T1, que es lo que me importa, negro. Brillante en T2 y muy, muy brillante, muy buchón, esta secuencia para el edema óseo. La grasa va a ser brillante y como esta es con saturación grasa se suprime, o sea, negra. Y la esclerosis, negro, siempre negro. Todo lo que es esclerosis, fibrosis, negro. Entonces, el edema óseo lo veo por resonancia, sí. El derrame articular lo veo por resonancia, sí. Sinovitis y tenosinovitis. La osteopenia, no. Patrimonio de la vieja y querida radiografía convencional. Acá vemos cortes sagitales de columna, lo que dijo Fabián, vemos signos característicos iniciales, este edema en las esquinas anterosuperiores y anteroinferiores, shiny corner o como lo quieran llamar, el signo de Romano, característico de entesopatía a ese nivel. Después acá podemos ver en la columna lumbar la afectación o este edema en la unión del platillo vertebral con el disco y también el compromiso, la entesitis interapofisaria, costovertebrales, ejemplo de sindesmofitos y la columna en bambú característica. Fíjense cómo se ve el edema, que esto en radiografía pasa desapercibido totalmente y es muy característico de las entesopatías. La sacroileitis, fundamental de las espondiloartropatías, la podemos dividir en dos grandes hallazgos, lesiones inflamatorias y estructurales. Las estructurales que me hablan de cronicidad, casi todas las vemos por radiografía, menos la metaplasia grasa, la vemos también, pero no con tanta definición. Las lesiones inflamatorias se me hablan sobre todo de actividad inflamatoria aguda, el edema, sinovitis, capsulitis y entesitis, resonancia, ¿sí? Acá vemos, les dije, muy buchón para edema, la articulación sacroiliaca derecha, edema, edema. Esto es una secuencia con saturación grasa, una secuencia T1, y en T2 también se veía brisante, pero no tanto. Acá vemos la metaplasia grasa y acá vemos todos los cambios estructurales, las erosiones y el edema. Esta es una paciente que apareció el lunes, una paciente que todavía no tiene el diagnóstico, tiene sospecha. La médica que lo pidió hizo un resumen de historia clínica. Es importante que cualquier clínico médico que nos pida a nosotros los imagenólogos nos dé la información porque así nos ayuda a buscar lo que ustedes están sospechando. Tenía una uveitis, pensaba que podía tener una sacroileitis con un HLA-B27 positivo. La verdad que daba todo normal, salvo por este pequeño foco. Ella tenía dolor lumbosacro. Este pequeño foco. ¿Cuándo decimos que es edema y qué es significativo? Para nosotros, para imágenes, tiene que aparecer en 2 secuencias o más estos pequeños focos de edema. Y ya le estaríamos a esta altura con el diagnóstico de sacroileitis para que pueda comenzar el tratamiento, ¿sí? Esto es el artículo que les recomiendo que lean. Uno de los referentes en patología musculoesquelética nuestra a nivel argentino, que es Gabriel Aguilar, bueno, los reumatólogos todos lo conocen, es uno de los autores, es excelente, es esto de las técnicas de difusión funcionales,
Y por último, la conclusión es que las imágenes en reumatología sirven para detectar signos tempranos de enfermedad, sobre todo el edema, quien lo detectaba, la resonancia, la sinovitis y demás. Tanto la resonancia como la ecografía diferencia los tipos de artropatía, evalúa la severidad y daño, sirve para seguimiento de la enfermedad. Ustedes le pueden dar medicación y después en 3 a 6 meses o incluso al año volver a repetir la ecografía con Power Doppler y en algunos casos guía de intervencionismo si quieren hacer punciones o colocar intraarticularmente alguna medicación. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero no haberlos cansado.